Muy buenas tardes, estimados compañeros asistentes a este magno evento, el segundo Congreso Internacional de Pediatría de Primer Contacto, organizado por la Fraternidad de Médicos por la Salud de Médicos Unidos de México. Vamos a dar inicio a nuestro acto de inauguración, en donde nos acompañan pues unas personalidades muy conocidas en el ámbito en el que se desarrollan. Y voy a empezar presentando al doctor José Ramón Narro Robles. Él es exsecretario de Salud de México, es exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha recibido más de una decena de doctorados honoris causa de diferentes partes del mundo, y yo me podría pasar todo el tiempo hablando del doctor Narro en su amplísima currícula, pero me quedo nada más con eso, doctor Narro. Es un gusto y un honor que usted nos acompañe esta tarde aquí en este evento. Muchas La gracias, doctor doctora Chu. Moira Silagui, presidenta de la Academia Americana de Pediatría, nos ofreció una disculpa por no poder estar presente en esta inauguración, dado que, puesto que el próximo mes se lleva a cabo el Congreso de la Academia Americana de Pediatría, pues sí está con muchos pendientes que hacer, y me lo puedo imaginar porque es un evento que va y sale a todo el mundo. Entonces, pero de todos modos quise mencionarla porque estaba formando parte de este selecto grupo de personalidades que nos acompañan para la inauguración. Nos acompaña también el doctor Alejandro Porras Bojalil. Él es vicerrector institucional de Ciencias de la Salud por la Universidad del Valle de México. Bienvenido, Alejandro, y qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, un honor estar Asimismo, con ustedes. el profesor doctor Andrés Alberto Suaco Pavlovich. Él es director académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay. Un gusto, Andrés, que nos estés acompañando también esta tarde. Y está con nosotros también el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Él es el presidente y director general de la Fraternidad Médica por la Salud de Médicos Unidos de México, asociación civil, iniciador de este programa desde el año pasado, en estos congresos que hemos tenido una muy buena asistencia, sobre todo por la calidad de los ponentes y los temas que se tratan. Entonces, para continuar, me voy a permitir pedirle al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez que nos dirija unas palabras de bienvenida. Está apagado tu micrófono. Muchas gracias, doctor Chuk. Primeramente, quiero agradecer la presencia del doctor José Ramón Narro Robles, exsecretario de Salud de México y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la académica doctora Alicia Elizabeth Robledo Galván, presidenta 2021-2023 de la Academia Mexicana de Pediatría, a la doctora Moira Silagui, presidenta de la Academia Americana de Pediatría, al doctor Alejandro Porras Bojalil, vicerrector institucional de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle de México, al profesor doctor Andrés Alberto Suaco Pavlovich, director académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, estimados congresistas, colegas y amigos. Es para mí una enorme satisfacción el realizar el segundo Congreso Virtual Internacional Pediatría de Primer Contacto, que en nuestra corta vida como grupo médico y asociación civil, nacida durante el confinamiento de la pandemia por COVID-19, a 28 meses de integrarnos como un grupo entusiasta de académicos, médicos de México y 18 países con los que tenemos vinculación, gracias a los lazos de amistad de nuestros colegas en América, el Caribe, Europa, África y Asia.
Durante este tiempo, hemos realizado más de 500 videos que contribuyen a la educación médica continua. Están disponibles en nuestro canal de YouTube, con la participación de médicos nacionales e internacionales, principalmente de habla hispana. Siempre con el apoyo y respaldo de la Academia Mexicana de Pediatría, la Universidad del Valle de México y ahora con la Universidad Nacional de Asunción de la Hermana República de Paraguay. Esta pandemia que ha cambiado al mundo y las reglas conocidas para el aprendizaje, la enseñanza, la educación médica continua, la comunicación e incluso para los lazos de amistad, nos ha mostrado la gran vulnerabilidad de la medicina de primer contacto. Es decir, la medicina extrahospitalaria a nivel mundial y nacional, con padecimientos como la obesidad, el asma, la diabetes, la hipertensión, todos ellos que corresponden a padecimientos de manejo del primer contacto y convirtiéndose en serias comorbilidades que aumentaron las tasas de mortalidad por esta pandemia de COVID-19. A estos padecimientos se han sumado en estos últimos meses padecimientos que preocupan al mundo, como la hepatitis viral de causa desconocida, la viruela simiana y posiblemente el resurgimiento de algunos padecimientos que pensábamos erradicados y que se presentarán de manera reemergente tras esta pandemia, como la tuberculosis, la polio y otros padecimientos más, que creíamos ya controlados. Pero a través de la tecnología y la comunicación actualmente de manera tan globalizada, casi en tiempo real, nos podemos enterar de las grandes amenazas de la población mundial que nos alertan sobre la necesidad de adquirir conocimientos cada vez más rápidos y oportunos para la prevención, diagnóstico, manejo y control de nuestros pacientes en el consultorio. Por esa razón, es nuestra preocupación el ofrecer información y competencias a los médicos que hacen medicina de primer contacto. Seguramente, y al futuro cercano, se cambiará la forma y visión de la enseñanza de la medicina para que las nuevas generaciones de médicos estén al día con las necesidades que estos nuevos tiempos y retos así lo ameritan. Este congreso está integrado con líderes de opinión, investigadores y académicos de 8 países: Argentina, Paraguay, Estados Unidos de Norteamérica, Venezuela, Colombia, Perú, España y México como país anfitrión. Hemos integrado un programa académico científico ofreciendo lo mejor de cada uno de nosotros, con la información actual y útil para el trabajo diario, por el bien de todas nuestras comunidades, nuestras familias, pero sobre todo nuestros niños como futuro de nuestros países. Por esa razón, me atrevo a decir que la Fraternidad Médica por la Salud, todos somos médicos unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lara. A continuación, me voy a permitir cederle la palabra al doctor Alejandro Porras Bojalil. Él es vicerrector institucional de Ciencias de la Salud por la Universidad del Valle de México. Alejandro, estás en uso de la palabra. Muchas gracias, distinguidos miembros del Presidium. Es un honor estar y compartir con ustedes este magno evento. Muchas gracias por la invitación, pero sobre todo agradezco y celebro la organización de este tipo de eventos, en donde se focaliza la atención de una de las poblaciones que más impacto tiene en el desarrollo de un país, que son los niños. Agradezco profundamente este tipo de actividades y foros, sobre todo enfocados en una atención de primer contacto, en que en realidad para nosotros como institución formadora de recursos humanos para la salud es indispensable que aprendan y que tengan los conceptos claros de qué es la atención de primer contacto, el primer nivel de atención, porque eso es lo que verdaderamente va a cambiar y va a impactar en la medicina que tenemos a día de hoy. Para mí, para la universidad,
que represento, es un honor poder acompañarlos y estar con ustedes a lo largo de esta gran jornada de trabajo, de plantearse el volver a hacer este evento un año después y que sea una tradición ya este tipo de eventos en donde todos los participantes estoy seguro que aprovecharán y aprenderán en demasía todo el conocimiento que nos van a compartir los expertos. Enhorabuena y muchas felicidades a todos los organizadores y nuevamente gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Porras. También un gusto y un honor tenerte aquí presente aquí con nosotros. Ahora le voy a pedir al doctor Andrés Alberto Suaco Pavlovich que nos dirija un mensaje. Hay que encender el micrófono, por favor, Andrés. Sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, buenas tardes, doctor Lara, doctor Porras, doctor Narro, a todos los organizadores de este segundo. Yo, desde mi posición de director académico de la Facultad de Ciencias Médicas, la Universidad Nacional de Asunción, quiero brindar todo el apoyo para este evento. Obviamente nosotros como Facultad de Medicina, como Escuela de Medicina, apoyamos cualquier actividad que tenga que ver con la formación, que es la atención primaria, al primer contacto. Ya que nuestro perfil de egreso, de contacto, que es tan importante. Estuve revisando justamente familiares, médicos generales, clínicos generales, especialmente para todo aquel que tiene interés en realmente en dar ese cambio o poner su grano de arena en lo que es la formación médica. Así que apoyamos todo lo que sea. Agradezco muchísimo que nos hayan tenido en cuenta, por supuesto. Muchas gracias, doctor Suaco. Y a continuación me voy a permitir pedirle al doctor José Ramón Narro Robles que nos dirija un mensaje y nos haga el favor de llevar a cabo la inauguración de este magno evento. Doctor Narro, está en uso de la palabra. Muchas gracias y muy buenas tardes tengan todas, todos quienes están siguiendo por esta tecnología, este congreso y esta inauguración, esta ceremonia de inauguración. Empiezo por saludar a los colegas que están aquí o a quienes acompaño yo. Por supuesto, darle mi más sincero agradecimiento al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez por la invitación para estar aquí, para acompañarles y para hacer la inauguración. Mi saludo al doctor Jorge Chuk, que acabo de aprender en estos minutos que tiene muchas capacidades y que entre ellas es la de ser un espléndido organizador y también un estupendo conductor de ceremonias y de presentaciones. Así es que un gusto compartir con usted, doctor Chuk. Saludo con mucho gusto al doctor Alejandro Porras, quien representa a una de las instituciones organizadoras, a la Universidad del Valle de México. Una universidad que forma parte de todo un consorcio, que es una de nuestras universidades privadas extensas, amplias, y que se distingue también, no solo por la magnitud, sino por la calidad. Gracias, doctor Porras, por estar presente. No puedo dejar de decir que me llena de gusto compartir esta ceremonia
con el doctor Andrés Alberto Suaco, quien representa a una universidad hermana, a un país hermano, a la espléndida República del Paraguay, y que la universidad a la que él ha dedicado parte de su trabajo, su vida, pues sea una universidad también de enorme calidad y reconocimiento en su país y fuera de su país. Gracias, pues, doctor Suaco, por hacerse el tiempo para estar presente, para participar. Segundo, yo quiero felicitar a los organizadores. Este es un segundo esfuerzo. Siempre arrancar algo tiene un enorme valor porque se vencen muchos problemas, pero darle continuidad, tener una segunda edición, comprometerse a que vendrán más, es algo muy importante. Decía el doctor Porras, que se convierta esto en una buena, sana, útil tradición. Entonces, felicidades a la Fraternidad Médica por la Salud, a su coordinador, al doctor Lara Pérez, y por supuesto a la Universidad del Valle de México y a la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, por estar, entre otras estructuras, formando parte de esta organización, junto con la Academia Mexicana de Pediatría, que hubiera querido su presidenta, la doctora Robledo Galván, estar con nosotros, pero tuvo problemas de último minuto, pero un reconocimiento también a la academia. Bueno, esto me sirve como marco. Como la doctora no está, pues yo me doy los 5 minutos que le tocaban a ella. Entonces, voy a hablar de un par de cosas más. La primera tiene que ver con la tarea a la que convoca este Congreso Internacional. Por supuesto, es de pediatras, copediatras y para los niños. Para la población, depende cómo se tome en algunos países, internacionalmente 19 años menores, 19 y menores pueden entrar en esa categoría. A veces los adolescentes son excluidos, pero déjenme ponerlo en sentido amplio. Permítanme, denme esa licencia a ustedes que son conocedores y especialistas. Por un lado, se trata de un porcentaje muy importante de poblaciones en México y en el mundo, en todas partes. Por otro lado, se trata de un grupo de población que representa parte del presente, sin duda alguna. Todos están, y en mucho, el futuro. No son el futuro nada más, son el presente también. Y ver estos temas de salud en la población, en este grupo de población, anima mucho por la posibilidad de desarrollar estilos de vida saludables, por la posibilidad de prevenir enfermedades, por la posibilidad de generar una cultura en favor de la salud, por la posibilidad también de disminuir riesgos. Entonces, conocí, gracias al doctor Lara Pérez, el programa, y me parece que es un programa estupendo, muy completo, y en donde qué bueno que se esté pensando en la parte extra hospitalaria. Qué bueno que sea un congreso internacional. Qué bueno que tengamos la posibilidad de sumar capacidades, recursos, preocupaciones, saberes, con, en este caso,
8 países de nuestra región. Y qué bueno que en la fraternidad están buscando la manera de ampliar esos lazos a otras regiones del mundo, a otros continentes y subcontinentes del mundo. Entonces, enhorabuena, muchas felicidades. Hay problemas. Los hay en todas partes. Los tenemos en México. Algunos se nos han agudizado. Esta terrible patología de la que hace apenas 3 años, hace 3 años no sabíamos de su existencia. En septiembre de 19, la COVID-19 no había hecho acto de presencia, no había irrumpido en la paz del mundo. Y ha venido a descomponer muchas cosas, a generar enormes cantidades de enfermos, cientos y cientos de millones de enfermos reconocidos oficialmente, más todos aquellos que por falta de reporte, por falta de notificación, por sistemas con deficiencias o incluso por esta característica de una patología que puede ser extraordinariamente agresiva y en 72, 96 horas llevar a la muerte a una persona y que también puede cursar de manera asintomática. Millones, más de 5 millones de defunciones en el mundo, de nuevo, oficialmente reconocidos, aunque OMS ha dicho que las consecuencias pueden superar fácilmente hasta el momento 15 o 16 millones por muertes en exceso o por otro tipo de problemas de nueva cuenta en el diagnóstico, el subregistro, la notificación. Bueno, pero esa patología también ha venido a agravar otros problemas. Y yo pongo aquí en claro algunos de los que a mí en lo personal me preocupan, me preocuparon cuando fui secretario de Salud. Intentamos hacer algunas acciones, pero hoy se nos han agudizado. El tema de la vacunación. A ver, si no somos capaces en México y en la región, en otras naciones, de aprovechar las tecnologías, el conocimiento, el saber, la disponibilidad de vacunas, nos vamos a equivocar. Si no somos capaces de convencer a las autoridades hacendarias de nuestros países, y no es fácil, yo me he dado frentazos en distintos espacios de mis responsabilidades públicas, pero tenemos que seguir empujando. Se requiere hacer uso de las posibilidades preventivas y la vacunación, pues está probado por más de 2 siglos que es uno de esos mecanismos que puede francamente prevenir enfermedades, evitar muertes y disminuir riesgos por lo menos. Entonces, ahí hay un problema. México tiene otro, lo saben ustedes, los expertos, los conocedores, los que están en el día a día en el consultorio. Nuestros pequeños, nuestros niños y adolescentes tienen un problema muy serio de obesidad y sobrepeso. Y que en los pequeños, en los menores de 5 años, incluso se da esta dicotomía terrible de tener todavía desnutrición y estar en otras regiones con un problema que es antagónico, contrario, que está en el punto extremo, que es el sobrepeso y la obesidad. Y tenemos que hacer un esfuerzo. Y a los médicos nos toca, no todo, pero nos tocan cosas muy importantes alrededor de esto. Y tendremos que seguir luchando por hacerlo. Finalmente, yo tengo que decir que
qué gusto y qué orgullo formar parte de una profesión, la nuestra, la médica. Qué gusto y qué honor, qué orgullo formar parte de los trabajadores de la salud, con otros, nosotros los médicos, con otros profesionales, preocupados por los problemas de la gente, preocupados y comprometidos con dar un servicio a la población, preocupados por mantener una relación médico-paciente adecuada, pertinente, en lo privado y también en lo público. En nuestros países que viven en la región de América Latina es la más desigual en el mundo. El contraste es extraordinario. La inmensa riqueza de algunos que contrasta con la enorme pobreza de un grupo muy, muy grande. Eso es, desgraciadamente, parte de la problemática que acompaña a niñas, niños y jóvenes en nuestros países. Y nosotros tenemos que ser sensibles a esa realidad social, económica, cultural, y nosotros tenemos que estar permanentemente actualizados y nosotros tenemos que tener una actitud de servicio a la gente. Por eso a mí me da muchísimo gusto compartir estas ideas, puntos de vista con ustedes. Por eso me da gusto felicitar a los organizadores de este segundo Congreso Internacional de Pediatría de Primer Contacto, y por eso para mí es realmente un motivo de orgullo haber sido invitado para declarar formalmente inaugurados los trabajos de este Congreso, que de cualquier manera ya empezó. Y qué bueno que la ceremonia es después de que arranque. Así deben ser las cosas. Las primeras piedras en las obras no valen. Las que vale es la última piedra que se coloca en una edificación. Y aquí las primeras charlas, las primeras pláticas ya se dieron. Felicidades, enhorabuena, mucho éxito y a seguir fortaleciendo esta relación y esta hermandad entre lo público y lo privado, entre México y otros países de la región, entre los profesionales médicos y otros profesionales de la salud. Enhorabuena y mucho, mucho éxito. Bien, pues muchas gracias, doctor Narro. Como siempre, fueron unas palabras que de veras nos estimulan mucho. Y eso pues no habla más que de la gran experiencia y conocimiento, así como el dominio que usted tiene dentro del quehacer público y privado. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Y con esto, pues yo me permito dar por terminada la ceremonia de inauguración, invitando a todos los asistentes a estar mañana a las 8 de la mañana en punto para participar en nuestro segundo día de congreso. Y también no quiero dejar pasar y agradecer la presencia del doctor Narro, del doctor Suaco, del doctor Porras y obviamente del doctor Lara. Que ustedes tengan una muy buena tarde y qué gusto haber compartido con todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.